Fue una de esas cenas familiares que parecen sacadas de una comedia incómoda. Los niños peleando por el último trozo de pan, mi suegra criticando la receta de la paella como si fuera una experta chef, y Álvaro, mi esposo, con la mirada fija en su plato como si allí se escondiera el secreto del universo. Yo, en cambio, intentaba mantener la sonrisa mientras servía el vino, aunque mi mente estaba a kilómetros de distancia, recordando la última vez que vi a Javier. Todo cambió cuando mi cuñada, Marta, se levantó para brindar. Por la familia, dijo, levantando su copa. Y porque siempre podamos confiar los unos en los otros. Las palabras me atravesaron como un dardo. Álvaro levantó su copa también, con una mirada que me hizo estremecer. Fue un segundo, apenas un parpadeo, pero en sus ojos noté algo que no había visto en años: sospecha. El resto de la cena pasó en un borrón de conversaciones forzadas y risas falsas. Pero cuando los platos estaban vacíos y las copas a medio llenar, Álvaro se levantó lentamente, tomó su copa y, mirando directamente hacia mí, dijo algo que me heló la sangre. ¿Por qué no les cuentas cómo pasaste el fin de semana, Laura? Me quedé inmóvil, con el tenedor suspendido a medio camino entre el plato y mi boca. Sentí la mirada de todos en la mesa clavada en mí. Marta arqueó una ceja, intrigada. Los niños se detuvieron, sorprendidos por el tono de su padre, y el silencio se hizo insoportablemente denso. ¿A qué te refieres, Álvaro? Intenté sonar casual, pero la voz me salió más temblorosa de lo que quería. Álvaro sonrió, una sonrisa que no le había visto nunca. Oh, ya sabes, tal vez a esa reunión de trabajo, a la que fuiste el sábado por la noche. Sentí cómo me sudaban las manos. Sabía exactamente a qué se refería. Aquella noche, cuando le dije que tenía que quedarme hasta tarde en la oficina, no había sido para revisar informes ni preparar presentaciones. Había sido para encontrarme con Javier, para dejar que sus manos me recorrieran como lo habían hecho tantas veces en mis fantasías. Antes de que pudiera responder, Álvaro se inclinó sobre la mesa, acercándose lo suficiente para que solo yo pudiera escuchar sus próximas palabras. ¿Te divertiste tanto como pensabas? Mis piernas se sintieron de repente como gelatina. Sabía que no estaba haciendo una pregunta casual. Había algo en su voz, en su mirada, como si ya supiera la respuesta. El silencio en la mesa era tan espeso que casi podía escuchar mi corazón martilleando en mis oídos. Álvaro se enderezó lentamente, todavía con esa sonrisa gélida que no reconocía en su rostro. Por un segundo, pensé que todo esto era una especie de malentendido, que me estaba haciendo una broma cruel o que tal vez había bebido demasiado vino. Pero cuando sus ojos se fijaron en los míos, supe que no había vuelta atrás. Había sospecha, rabia y algo más que no podía identificar, una frialdad que nunca había visto en él. Me obligué a tragar saliva y sonreír, tratando de recuperar el control de la situación. Álvaro, ¿de qué estás hablando?, respondí, esforzándome por sonar despreocupada. Sabes que fue solo una reunión con mis colegas, tuvimos que revisar algunos informes antes de la presentación de lunes. No te lo mencioné. Él soltó una risa seca, sin humor, y apartó su copa de vino con un movimiento brusco que hizo que el cristal tintineara contra la mesa. Marta, que había estado mirando con curiosidad, bajó la vista a su plato, claramente incómoda con la tensión que se estaba formando. Los niños seguían en silencio, desconcertados, probablemente preguntándose por qué sus padres estaban hablando de reuniones de trabajo en medio de una cena familiar. Claro, una reunión de trabajo, repitió Álvaro, recostándose en su silla y cruzando los brazos sobre el pecho, como un juez listo para emitir su veredicto. Debe haber sido una reunión muy productiva, porque según lo que escuché, tu colega tenía muchas ganas de verte. Me congelé. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones y, por un momento, el ruido de los cubiertos y las voces de los niños se desvanecieron a mi alrededor. Mi mente comenzó a girar frenéticamente,
tratando de recordar cada detalle de esa noche. ¿Cómo podría saberlo? No habíamos sido tan imprudentes. Habíamos elegido un lugar discreto, lejos de las miradas curiosas de nuestros conocidos. Javier incluso había sido quien sugirió el restaurante en las afueras de la ciudad, uno de esos sitios donde las luces son tenues y las mesas están separadas por biombos, perfectos para encuentros clandestinos. ¿Qué insinúas, Álvaro?, conseguí murmurar finalmente, sintiendo como las palabras se me atascaban en la garganta. No entiendo de qué estás hablando. Me miró fijamente, como si estuviera evaluando cada microexpresión en mi rostro, cada pequeño tic que pudiera delatarme. Luego se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos, y bajó la voz para que solo yo pudiera escucharlo. «Deja de fingir, Laura», susurró, con los dientes apretados. «Sé que no estuviste trabajando el sábado por la noche. Sé exactamente con quién estuviste y dónde. Y sé lo que hiciste». El sudor frío comenzó a resbalar por mi espalda, pegando la tela de mi blusa a mi piel. Traté de mantener la compostura, de no permitir que el pánico se reflejara en mi rostro, pero mis manos temblaban ligeramente sobre el mantel. Me obligué a mantener la mirada firme, a no apartar los ojos de los suyos, aunque sentía que su mirada me perforaba como un láser. «Estás delirando», contesté, tratando de recuperar algo de control sobre la conversación. «No sé qué te ha metido en la cabeza, pero no tengo nada que esconder. Si tienes alguna acusación que hacer, hazla claramente». Se quedó en silencio un momento, observándome con esa misma expresión impenetrable, y luego se levantó de la mesa tan repentinamente que la silla se tambaleó y casi cayó al suelo. Marta levantó la cabeza sorprendida, y los niños se quedaron mirándolo con los ojos muy abiertos. Álvaro respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo, pero en lugar de eso se giró y salió del comedor sin decir una palabra más, sus pasos resonando con fuerza en el pasillo. Me quedé allí sentada, con las mejillas ardiendo y el estómago hecho un nudo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Marta me miró con una mezcla de confusión y lástima, claramente sin entender el trasfondo de la escena que acababa de presenciar. Los niños empezaron a murmurar entre ellos, nerviosos, sin saber si debían seguir comiendo o si la cena había terminado abruptamente. Cuando escuché la puerta del dormitorio cerrarse de golpe en el piso de arriba, supe que esta no sería una noche tranquila. Me obligué a sonreír, a levantarme lentamente de la mesa y a empezar a recoger los platos, aunque mis manos seguían temblando y mi mente giraba frenéticamente en busca de una salida, alguna manera de revertir el daño antes de que todo se desmoronara. Pero en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde. El primer golpe había sido dado, y solo era cuestión de tiempo antes de que el resto de las piezas cayera. Pasaron unos minutos eternos mientras me obligaba a limpiar los platos y recoger los restos de la cena como si nada hubiera pasado, tratando de mantener la calma para que Marta y los niños no notaran que mi corazón estaba al borde de estallar. Marta me miraba de reojo, claramente incómoda pero sin atreverse a decir nada, y los niños se habían retirado a la sala para seguir con sus videojuegos, ajenos al terremoto que acababa de sacudir nuestra mesa familiar. Cuando finalmente dejé el último plato en el lavavajillas y me sequé las manos, sentí que el aire a mi alrededor se había vuelto denso, como si el silencio en la casa pesara el doble. Sabía que no podía seguir evitando esto, que tarde o temprano tendría que enfrentarme a Álvaro, pero una parte de mí quería salir corriendo, tomar las llaves del coche y desaparecer por unas horas, fingiendo que nada de esto estaba ocurriendo. Sin embargo, sabía que eso solo empeoraría las cosas. Subí lentamente las escaleras, mis pasos resonando en el suelo de madera como una cuenta regresiva hacia una explosión inminente. Cuando llegué a la puerta de nuestro dormitorio, dudé un segundo antes de girar el pomo y empujarla suavemente, dejando que se abriera con un chirrido leve. Álvaro estaba allí, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, mirando hacia el jardín oscuro como si pudiera encontrar alguna respuesta en la sombra de los árboles. No se giró cuando entré,
y por un segundo, pensé en retroceder y cerrar la puerta de nuevo, en fingir que solo había subido a buscar algo y que todo esto podía esperar. Pero cuando él habló, su voz fue tan baja y contenida que me obligó a quedarme. ¿Cuánto tiempo? Me quedé congelada en el umbral, tratando de entender a qué se refería exactamente, aunque en el fondo ya lo sabía. Mi mente comenzó a girar frenéticamente, tratando de calcular cuánto tiempo había pasado desde la primera vez que Javier y yo cruzamos esa línea, desde aquel primer beso robado en la oficina que había cambiado todo. Pero no sabía cómo responder, no sabía qué palabras usar para minimizar el daño o para hacer que esto pareciera menos terrible de lo que era. Álvaro, no sé de qué hablas, intenté decir, pero mi voz sonó débil, quebrada, y me odié a mí misma por no poder mantener una fachada más firme. Finalmente, se giró para mirarme, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de ira y dolor que me hizo retroceder un paso. No me trates como a un imbécil, Laura, dijo, con los dientes apretados y las manos ahora firmemente apoyadas en el alféizar de la ventana. Sé lo que has estado haciendo, sé que me has estado mintiendo y quiero saber cuánto tiempo ha durado esto. ¿Meses? ¿Años? El miedo me atravesó como fue una de esas cenas familiares que parecen sacadas de una comedia incómoda. Los niños peleando por el último trozo de pan, mi suegra criticando la receta de la paella como si fuera una experta chef, y Álvaro, mi esposo, con la mirada fija en su plato como si allí se escondiera el secreto del universo. Yo, en cambio, intentaba mantener la sonrisa mientras servía el vino, aunque mi mente estaba a kilómetros de distancia, recordando la última vez que vi a Javier. Todo cambió cuando mi cuñada, Marta, se levantó para brindar. Por la familia, dijo, levantando su copa. Y porque siempre podamos confiar los unos en los otros. Las palabras me atravesaron como un dardo. Álvaro levantó su copa también, con una mirada que me hizo estremecer. Fue un segundo, apenas un parpadeo, pero en sus ojos noté algo que no había visto en años, sospecha. El resto de la cena pasó en un borrón de conversaciones forzadas y risas falsas. Pero cuando los platos estaban vacíos y las copas a medio llenar, Álvaro se levantó lentamente, tomó su copa y, mirando directamente hacia mí, dijo algo que me heló la sangre. ¿Por qué no les cuentas cómo pasaste el fin de semana, Laura? Me quedé inmóvil, con el tenedor suspendido a medio camino entre el plato y mi boca. Sentí la mirada de todos en la mesa clavada en mí. Marta arqueó una ceja, intrigada. Los niños se detuvieron, sorprendidos por el tono de su padre, y el silencio se hizo insoportablemente denso. ¿A qué te refieres, Álvaro? Intenté sonar casual, pero la voz me salió más temblorosa de lo que quería. Álvaro sonrió, una sonrisa que no le había visto nunca. Oh, ya sabes, tal vez a esa reunión de trabajo, a la que fuiste el sábado por la noche. Sentí cómo me sudaban las manos. Sabía exactamente a qué se refería. Aquella noche, cuando le dije que tenía que quedarme hasta tarde en la oficina, no había sido para revisar informes ni preparar presentaciones. Había sido para encontrarme con Javier, para dejar que sus manos me recorrieran como lo habían hecho tantas veces en mis fantasías. Antes de que pudiera responder, Álvaro se inclinó sobre la mesa, acercándose lo suficiente para que solo yo pudiera escuchar sus próximas palabras. ¿Te divertiste tanto como pensabas? Mis piernas se sintieron de repente como gelatina. Sabía que no estaba haciendo una pregunta casual. Había algo en su voz, en su mirada, como si ya supiera la respuesta. El silencio en la mesa era tan espeso que casi podía escuchar mi corazón martilleando en mis oídos. Álvaro se enderezó lentamente, todavía con esa sonrisa gélida que no reconocía en su rostro. Por un segundo, pensé que todo esto era una especie de malentendido, que me estaba haciendo una broma cruel o que tal vez había bebido demasiado vino. Pero cuando sus ojos se fijaron en los míos, supe que no había vuelta atrás. Había sospecha, rabia y algo más que no podía identificar, una frialdad que nunca había visto en él.
Me obligué a tragar saliva y sonreír, tratando de recuperar el control de la situación. Álvaro, ¿de qué estás hablando?, respondí, esforzándome por sonar despreocupada. Sabes que fue solo una reunión con mis colegas, tuvimos que revisar algunos informes antes de la presentación de lunes. No te lo mencioné. Él soltó una risa seca, sin humor, y apartó su copa de vino con un movimiento brusco que hizo que el cristal tintineara contra la mesa. Marta, que había estado mirando con curiosidad, bajó la vista a su plato, claramente incómoda con la tensión que se estaba formando. Los niños seguían en silencio, desconcertados, probablemente preguntándose por qué sus padres estaban hablando de reuniones de trabajo en medio de una cena familiar. Claro, una reunión de trabajo, repitió Álvaro, recostándose en su silla y cruzando los brazos sobre el pecho, como un juez listo para emitir su veredicto. Debe haber sido una reunión muy productiva, porque según lo que escuché, tu colega tenía muchas ganas de verte. Me congelé. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones y, por un momento, el ruido de los cubiertos y las voces de los niños se desvanecieron a mi alrededor. Mi mente comenzó a girar frenéticamente, tratando de recordar cada detalle de esa noche. ¿Cómo podría saberlo? No habíamos sido tan imprudentes. Habíamos elegido un lugar discreto, lejos de las miradas curiosas de nuestros conocidos. Javier incluso había sido quien sugirió el restaurante en las afueras de la ciudad, uno de esos sitios donde las luces son tenues y las mesas están separadas por biombos, perfectos para encuentros clandestinos. ¿Qué insinúas, Álvaro?, conseguí murmurar finalmente, sintiendo como las palabras se me atascaban en la garganta. No entiendo de qué estás hablando. Me miró fijamente, como si estuviera evaluando cada microexpresión en mi rostro, cada pequeño tic que pudiera delatarme. Luego se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos, y bajó la voz para que solo yo pudiera escucharlo. Deja de fingir, Laura, susurró, con los dientes apretados. Sé que no estuviste trabajando el sábado por la noche. Sé exactamente con quién estuviste y dónde. Y sé lo que hiciste. El sudor frío comenzó a resbalar por mi espalda, pegando la tela de mi blusa a mi piel. Traté de mantener la compostura, de no permitir que el pánico se reflejara en mi rostro, pero mis manos temblaban ligeramente sobre el mantel. Me obligué a mantener la mirada firme, a no apartar los ojos de los suyos, aunque sentía que su mirada me perforaba como un láser. Estás delirando, contesté, tratando de recuperar algo de control sobre la conversación. No sé qué te ha metido en la cabeza, pero no tengo nada que esconder. Si tienes alguna acusación que hacer, hazla claramente. Se quedó en silencio un momento, observándome con esa misma expresión impenetrable, y luego se levantó de la mesa tan repentinamente que la silla se tambaleó y casi cayó al suelo. Marta levantó la cabeza sorprendida, y los niños se quedaron mirándolo con los ojos muy abiertos. Álvaro respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo, pero en lugar de eso se giró y salió del comedor sin decir una palabra más, sus pasos resonando con fuerza en el pasillo. Me quedé allí sentada, con las mejillas ardiendo y el estómago hecho un nudo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Marta me miró con una mezcla de confusión y lástima, claramente sin entender el trasfondo de la escena que acababa de presenciar. Los niños empezaron a murmurar entre ellos, nerviosos, sin saber si debían seguir comiendo o si la cena había terminado abruptamente. Cuando escuché la puerta del dormitorio cerrarse de golpe en el piso de arriba, supe que esta no sería una noche tranquila. Me obligué a sonreír, a levantarme lentamente de la mesa y a empezar a recoger los platos, aunque mis manos seguían temblando y mi mente giraba frenéticamente en busca de una salida, alguna manera de revertir el daño antes de que todo se desmoronara. Pero en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde. El primer golpe había sido dado, y solo era cuestión de tiempo antes de que el resto de las piezas cayera. Pasaron unos minutos eternos mientras me obligaba a limpiar los platos y recoger los restos de la cena como si nada hubiera pasado,
tratando de mantener la calma para que Marta y los niños no notaran que mi corazón estaba al borde de estallar. Marta me miraba de reojo, claramente incómoda pero sin atreverse a decir nada, y los niños se habían retirado a la sala para seguir con sus videojuegos, ajenos al terremoto que acababa de sacudir nuestra mesa familiar. Cuando finalmente dejé el último plato en el lavavajillas y me sequé las manos, sentí que el aire a mi alrededor se había vuelto denso, como si el silencio en la casa pesara el doble. Sabía que no podía seguir evitando esto, que tarde o temprano tendría que enfrentarme a Álvaro, pero una parte de mí quería salir corriendo, tomar las llaves del coche y desaparecer por unas horas, fingiendo que nada de esto estaba ocurriendo. Sin embargo, sabía que eso solo empeoraría las cosas. Subí lentamente las escaleras, mis pasos resonando en el suelo de madera como una cuenta regresiva hacia una explosión inminente. Cuando llegué a la puerta de nuestro dormitorio, dudé un segundo antes de girar el pomo y empujarla suavemente, dejando que se abriera con un chirrido leve. Álvaro estaba allí, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, mirando hacia el jardín oscuro como si pudiera encontrar alguna respuesta en la sombra de los árboles. No se giró cuando entré, y por un segundo, pensé en retroceder y cerrar la puerta de nuevo, en fingir que solo había subido a buscar algo y que todo esto podía esperar. Pero cuando él habló, su voz fue tan baja y contenida que me obligó a quedarme. ¿Cuánto tiempo? Me quedé congelada en el umbral, tratando de entender a qué se refería exactamente, aunque en el fondo ya lo sabía. Mi mente comenzó a girar frenéticamente, tratando de calcular cuánto tiempo había pasado desde la primera vez que Javier y yo cruzamos esa línea, desde aquel primer beso robado en la oficina que había cambiado todo. Pero no sabía cómo responder, no sabía qué palabras usar para minimizar el daño o para hacer que esto pareciera menos terrible de lo que era. Álvaro, no sé de qué hablas, intenté decir, pero mi voz sonó débil, quebrada, y me odié a mí misma por no poder mantener una fachada más firme. Finalmente, se giró para mirarme, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de ira y dolor que me hizo retroceder un paso. No me trates como a un imbécil, Laura, dijo, con los dientes apretados y las manos ahora firmemente apoyadas en el alféizar de la ventana. Sé lo que has estado haciendo, sé que me has estado mintiendo y quiero saber cuánto tiempo ha durado esto. ¿Meses? ¿Años? El miedo me atravesó como un cuchillo, y por un momento, sentí que mis piernas se doblarían bajo el peso de sus palabras. Pero me obligué a mantenerme firme, a no dejar que viera cuánto me había afectado su descubrimiento. No tienes ni idea de lo que estás diciendo, murmuré, tratando de sonar indignada, aunque mi voz seguía temblando. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Se rió, pero no fue una risa genuina, sino un sonido amargo y sarcástico que me hizo estremecer. Fantasmas, repitió, dando un paso hacia mí y señalando con el dedo como si estuviera señalando a un criminal en un juicio. ¿Es eso lo que crees que son tus salidas nocturnas, tus mensajes a escondidas, tus mentiras sobre reuniones de trabajo? ¿Fantasmas? Sentí como la rabia comenzaba a burbujear en mi pecho, mezclándose con el miedo y el remordimiento que ya me quemaban por dentro. No iba a dejar que me acorralara sin luchar, no iba a permitir que me juzgara sin conocer toda la historia. ¿Y qué pasa contigo, Álvaro?, respondí, elevando un poco la voz, sorprendida por mi propio valor. ¿Cuántas veces has llegado tarde del trabajo sin explicaciones? ¿Cuántas noches has preferido quedarte en la oficina en lugar de estar con tu familia? ¿Cuántas veces me has hecho sentir como si fuera un mueble más en esta casa? Por un momento, pareció sorprendido por mi respuesta, como si no esperara que yo también tuviera quejas, como si fuera imposible que yo pudiera estar tan herida como él. Pero su sorpresa duró solo un segundo antes de que sus ojos se endurecieran de nuevo y su mandíbula se tensara aún más. Esto no es sobre mí, dijo finalmente, con una voz tan fría que me hizo estremecer. No intentes cambiar el tema, Laura. Esto es sobre ti, sobre lo que has hecho, sobre cómo has traicionado a tu familia.
El peso de sus palabras me golpeó como un martillo, y por un momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que toda la estructura de mi vida se desmoronaba en un ruido ensordecedor de recriminaciones y mentiras. No sabía qué decir, no sabía cómo defenderme sin confesar todo, sin destruir completamente lo que quedaba de nuestro matrimonio. Pero una cosa era segura, esta no sería una conversación rápida, y el daño ya estaba hecho, aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta todavía. Álvaro no volvió a decir una palabra esa noche. Se encerró en el despacho y no salió ni cuando los niños vinieron a buscarlo para decirle buenas noches. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, ya se había ido. No dejó una nota ni un mensaje, solo la cafetera vacía y su taza sin lavar en el fregadero, como si necesitara dejar una prueba física de que había estado allí. Durante los siguientes días, evitó estar en casa todo lo posible. Salía temprano, regresaba tarde, y cuando lo hacía, se encerraba en su despacho con la puerta cerrada y el móvil siempre en la mano. Apenas me dirigía la palabra. Cuando hablábamos, era solo por los niños o cosas prácticas de la casa, y todo lo demás era silencio. Un silencio que no era frío ni distante, sino calculado, como si estuviera esperando algo, como si estuviera organizando cada movimiento con precisión. Yo también empecé a estar alerta. Ya no dejaba el teléfono por ahí, borraba todos los mensajes que podían comprometerme, eliminé la cuenta de correo que usaba para hablar con Javier y hasta borré fotos que ni recordaba haber guardado. Me volví paranoica, revisando si había cámaras, si revisaba mi ropa, si hablaba con alguien sobre mí. No sabía cuánto sabía exactamente ni cómo lo había averiguado, pero estaba claro que su reacción no era la de alguien que solo sospechaba, sino la de alguien que había visto algo, que había confirmado lo que temía. Una tarde, Marta vino a casa sin avisar. Se notaba tensa y hablaba bajo, como si esperara que alguien más estuviera escuchando. Me dijo que Álvaro la había llamado el día anterior y que le había hecho una serie de preguntas raras sobre mí, sobre mis salidas, sobre si alguna vez había notado algo extraño en mi comportamiento. Le preguntó incluso si creía que yo estaba viendo a alguien. Según ella, intentó defenderme, pero que la conversación se volvió incómoda cuando él empezó a hablar de cosas específicas, como un restaurante en Pozuelo, una factura de una habitación de hotel en Lavapiés y una matrícula que le sonaba familiar. No necesitaba más pistas. Álvaro había estado siguiéndome o había contratado a alguien para hacerlo. Esa noche, cuando volvió a casa, lo esperé en el salón. Quería enfrentarme a él, decirle que lo sabía, preguntarle directamente qué pensaba hacer, pero cuando entró por la puerta y me miró, su expresión fue tan tranquila, tan contenida, que me hizo dudar. En lugar de subir al despacho, se quitó la chaqueta con calma, la colgó en el perchero y me preguntó si los niños habían cenado. Me quedé en silencio, observando cómo actuaba como si nada estuviera ocurriendo, como si la tensión entre nosotros fuera solo una molestia pasajera. Me limité a asentir con la cabeza, incapaz de entender qué estaba tramando. Los siguientes días fueron parecidos. Álvaro había dejado de actuar como un hombre furioso o herido y empezó a comportarse como si estuviéramos bien, como si nuestra rutina no hubiera cambiado, como si los silencios de la semana anterior no hubieran existido. Empezó a traer flores, cocinaba los fines de semana, incluso se ofrecía a recoger a los niños del colegio. Desde fuera, parecía que habíamos superado una crisis y que él estaba intentando reconectar. Pero yo lo conocía lo suficiente como para saber que nada de eso era sincero. Cada sonrisa suya tenía un tono mecánico, cada gesto amable estaba medido, y cada conversación era una trampa disfrazada de interés genuino. Una noche, cuando estaba viendo una película con los niños, llegó con una bolsa de papel y me la entregó sin decir nada. Dentro había una caja con una blusa nueva, de mi talla, de una tienda que me gustaba. Pensé que te gustaría, dijo, sin apartar la vista del televisor. Le agradecí, pero la incomodidad me recorrió el cuerpo. Sabía que no estaba haciendo eso por cariño.
Estaba construyendo algo, y no sabía si era una escena para los niños, para su familia o para mí. El viernes de esa semana, descubrí su jugada. Por la tarde, mientras preparaba la mochila de Lucas para su excursión escolar, encontré en la mesa del comedor un sobre con el membrete de una notaría. Era de color crema y tenía mi nombre escrito a mano. Lo abrí con las manos temblando, y allí estaba, una copia del borrador de un acuerdo de separación. No solo había hablado con un abogado, sino que había redactado todo con fechas, distribución de bienes, custodia compartida y hasta una cláusula que exigía que no hablara mal de él delante de los niños. Cuando él volvió a casa esa noche, lo esperé sentada en el sofá, el sobre en la mano. No dije nada, solo lo levanté y lo mostré. Álvaro no pareció sorprendido, solo asintió y se sentó frente a mí. Lo iba a dejar sobre tu almohada esta noche, dijo, sin rastro de emoción en la voz. No quiero escándalos, no quiero peleas. Solo quiero que esto se haga bien. ¿Desde cuándo?, le pregunté, sin poder contenerme. ¿Desde cuándo estás planeando esto? Desde que supe que todo lo que me imaginaba era cierto, respondió, mirándome directamente a los ojos. Desde que confirmé que preferiste acostarte con alguien más antes que hablar conmigo. No supe qué decir. Tenía muchas respuestas preparadas, muchas excusas, muchas explicaciones que en mi cabeza sonaban bien, pero ninguna salía de mi boca. Él se levantó, volvió a ponerse la chaqueta y dijo que pasaría la noche en casa de su hermano. No gritó, no hizo escenas, ni siquiera mostró rabia. Y eso fue lo peor. Su calma no era resignación, era castigo. Pasaron 3 días sin que Álvaro volviera a casa. No llamó, no escribió, no respondió mis mensajes. Solo vi una transferencia automática en la cuenta común para cubrir los gastos de la casa y una notificación del colegio de Sofía donde decía que su padre había confirmado su asistencia a la reunión de padres. La frialdad de esos gestos era más hiriente que cualquier insulto que pudiera haberme lanzado. Sabía que no se había ido por rabia, se había ido para demostrarme que ya no necesitaba estar allí, que yo había perdido ese lugar sin siquiera haberlo notado. Yo tampoco fui valiente. No lo busqué, no lo llamé otra vez, no fui a casa de su hermano, aunque sabía perfectamente dónde estaba. Me limité a esperar, no porque creyera que se calmaría o que todo volvería a la normalidad, sino porque no sabía qué hacer con un matrimonio que ya estaba destruido aunque los papeles aún no estuvieran firmados. El lunes por la tarde, después de dejar a los niños en la clase de música, volví a casa y lo encontré sentado en la cocina. No llevaba maletas,